Cedo la palabra, doctor Suárez, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos ustedes que se están tomando el tiempo para tomar un ratito para escuchar acerca de esta tecnología maravillosa de salud, que la verdad vale muchísimo la pena hacerse un huequito y escuchar lo que tenemos para platicarles. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla con una presentación que preparamos para esto. Déjame ver dónde está. Es este así. Espérame. Ok. Listo. Ay, perdón, estoy entrando en una llamada. Em, Aquí está, ahora sí. Listo. Entonces, ven mi presentación, ¿verdad? Sí, Sí, sí ven se mi ve, presentación, ¿no? Bueno, se ve. déjenme primero platicarles para entrar un poquito en contexto, un poquito de quién soy y cuál es mi trayectoria. Yo soy médico egresado de la UNAM como medicina general. Después hice una especialidad en acupuntura y fitoterapia y después me he dedicado a la medicina funcional. En el camino hice también 2 años de la especialidad en anestesia. Pero después la verdad es que yo me quería dedicar a la medicina funcional, entonces estudié acupuntura y luego he tenido la oportunidad pues, de estudiar en varios lugares. Esa especialidad de medicina de regulación fisiológica se imparte en Italia. He tenido la oportunidad de estudiar ozonoterapia en Alemania, en Cuba, aquí en México también. Soy miembro de varias sociedades científicas, tanto de ozonoterapia como de acupuntura, y sobre todo lo que me ha dedicado pues, los últimos años de mi desarrollo como profesional y sobre todo como docente es el tema de la cannabis. Soy presidente de la Asociación Mexicana de Endocannabinología y además dirigimos un diplomado internacional en cannabis y sistema endocannabinoide. Y bueno, eso es un poquito de la trayectoria que tengo y pues les quiero platicar un poquito la historia de cómo llego a estos parches porque creo que vale la pena ir por ahí. Este, Les quiero antes como contexto decir que a lo largo de mi carrera como especialista en acupuntura y como médico funcional, no son los primeros parches que me habían traído, ya había yo visto algunos otros parches similares para colocar en puntos de acupuntura. Algunos de ellos tenían el claim de que elevaban la vitamina B o que liberaban alguna otra vitamina para poner en un acupunto y de esta manera recibir tratamiento. La verdad es que todos esos parches, excepto los que son muy comunes en la acupuntura, que sí funcionan, son los parches biomagnéticos que tienen un pequeño magneto y eso se puede poner en puntos de acupuntura y eso sí tiene un efecto, pero si no es un parche magnético, pues yo había visto muchos otros parchecitos que para poner en puntos de acupuntura que la verdad no servían para nada. Entonces, em, mi socio en la clínica de Polanco conoció a Gaby. Gaby le presentó esta tecnología de los parches y llegó mi socio a la clínica y me presentó un poquito, pues, lo que hacen los parches, ¿no? Y uno lee y cuando te llega la información de los parches dices, ah, caray, una tecnología así, una cosa que parece tan sencilla, un curita con una cosita blanca, puede hacer todas estas cosas. Voy a dormir mejor, voy a tener claridad mental, voy a mejorar mi energía y vitalidad, se me va a quitar el dolor, voy a reducir la inflamación, vamos a poder cerrar heridas, va a mejorar la piel, voy a tener mejor performance deportivo. Todo esto con un parchecito, híjole, pues está súper interesante, pero a mí la verdad, en un principio, pues se me hacía que era muy increíble, ¿no? Todo esto como too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. Y esto te digo, pues en los primeros materiales que me mandó mi socio, ves todo esto, que si más energía, mejora del sueño, alivio del dolor, que si reducción de arrugas, rendimiento reproductivo, reducción de cicatrices, todas estas cosas que pueden hacer por nosotros. Y la verdad yo veía el parchecito y decía, híjole, cuando ya entendí lo que era la onda de Lightwave, dice, bueno, pues es una nueva forma de fototerapia que mediante una nanotecnología termosensible estimula con fotones diferentes procesos biológicos, como por ejemplo la liberación del péptido glicina, lisina, histirina, cobre, que es este que esté aquí. Y a mí todo esto, la verdad, el primer acercamiento que tuve con la tecnología era esto. Para mí esto es demasiado bueno para ser verdad. O sea, está cañón que este parchecito haga tantas cosas. Entonces, pues la verdad, en un primer momento estuve muy escéptico. Le dije a mi socio, sabes que esto no creo que sirva, es demasiado bueno para ser verdad. Yo creo que es mucho marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, mi socio me estuvo insistiendo y como es muy insistente, pues yo me empecé a asomar un poquito. Como soy científico, como médico, pues soy muy curioso
Y entonces cuando te vienen y te proponen una cosa así que resulta tan novedosa y en cierto sentido una tecnología tan disruptiva que en una forma tan sencilla puede hacer tantas cosas, pues uno lo que tiene que hacer, si realmente te da curiosidad, pues es preguntarte y hay preguntas muy genuinas. Entonces, tuve la oportunidad de tener un primer Zoom con un médico y con Gaby, les hice una serie de preguntas de algo que fui leyendo y de todas maneras no me quedé con eso, sino que seguí investigando y dije, bueno, a ver, vamos a entrarle un poquito a cada uno de estos conceptos que nos dicen las gentes de LifeWave. Entonces, lo primero que uno va y encuentra es que efectivamente el cuerpo humano emite luz. Estamos con todo el tiempo emitiendo fotones que pueden ser captados en una cámara infrarroja, pero el cuerpo humano, el ser humano emite luz, ¿no? Es una emisión de luz pequeña, ultra leve, se dice, pero es espontánea. Todo el tiempo estamos emitiendo como seres biológicos esta luz. ¿Y de dónde vienen estos fotones? Pues son de la descomposición y el resto de los procesos biológicos del metabolismo liberan sobre todo radicales libres. Yo creo que muchos de ustedes el fin de semana pasado pudieron ver por internet o si están en zonas del país del norte, o están en países más al norte, pues a lo mejor pudieron ver las auroras boreales. ¿Y qué son esas auroras boreales? Pues no son otra cosa más que átomos ionizados que los podemos ver en ese espectro de luz porque están rebotando con el campo electromagnético. Pero a lo que voy y a lo que les quiero decir es que los fotones es algo que están aquí todo el tiempo, como no los vemos porque es lo que compone la luz, pero están allí y nuestro cuerpo pues también los emite. Como les decía, esto de la emisión de la luz, pues ya es algo lo que estamos muy familiarizados, ¿no? Hay ahora equipos termosensibles para tomar imágenes infrarrojas como estas del cuerpo humano y podemos ver el rango de emisión que tenemos de fotones y que además podemos inclusive ahora ya hay termografía clínica y se pueden tomar cámaras para ver cómo están los procesos metabólicos en el cuerpo, etcétera. Entonces, nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, la actividad biológica emite luz. Entonces, primer punto para hacerle check a lo que nos dicen sobre esta tecnología de LightWave es que efectivamente el cuerpo humano produce luz. Y luego, pues también entender que tenemos en el cuerpo células que son fotosensibles. Aquí les pongo un ejemplo que es el más claro de entender de fotosensibilidad, que es, pues nosotros nos exponemos a la luz del sol a través de la radiación ultravioleta en células de la piel que tienen fotorreceptores, es decir, receptores para captar fotones que están oscilando a un ancho de banda específico. En el ancho de banda de la piel pues hacen que el 7 de hidrocolesterol se convierta en vitamina D3, que es el colecalciferol, y después de ahí ya pasa todo el metabolismo y a todas las funciones biológicas que tiene la vitamina D en nuestro cuerpo. Pero se activa y se genera este compuesto precisamente por la acción de un fotón sobre células de la piel que son fotosensibles y tienen un mecanismo de recepción de ese fotón para hacer este cambio estructural en esta molécula, que es la que vamos a ocupar en nuestros procesos biológicos, ¿verdad? Entonces podemos entender que efectivamente, primero, el cuerpo humano efectivamente produce luz. Luego hay otros procesos, no solamente hay receptores químicos, que son con los que estamos más familiarizados, por ejemplo, para las hormonas o para los neurotransmisores, también hay receptores fotónicos o nuestras células tienen la capacidad de reaccionar a la interacción con fotones a un ancho de banda específico. Entonces, segundo concepto que nos propone la gente de LightWave, efectivamente, eh, en nuestro cuerpo hay células fotosensibles que ante el efecto de un fotón entran en un proceso químico, ¿de acuerdo? Y luego viene la parte más interesante de los parches y de la tecnología del iWave, de este descubrimiento, de esta nanotecnología, que lo que tiene el parchecito es una aleación, una mezcla de cristales compuestos de material orgánico, que son aminoácidos, oxígeno y minerales, ¿verdad? Están nanizados y puestos ahí en ese parche en una cantidad importante, pero hechos muy pequeñitos. Y eso es lo que va a reaccionar con tu calor, con tu luz propia, con los fotones que nuestro cuerpo está emitiendo, van a reaccionar con este material del parche y a su vez van a emitir un fotón. El parche estrella, que es el X39, ese activa este péptido que se llama lisina, histidina, cobre, ¿verdad? Que es súper importante, sobre todo para activar los mecanismos de reparación de nuestro cuerpo. Entonces, este artículo es súper interesante. Obviamente no pretendo que nadie lo lea. Yo ya lo leí por ustedes y les quiero dar un resumen muy rápido. Una de las cosas más importantes, o probablemente lo más fundamental que hace el péptido de cobre este, es activar
los mecanismos de reparación de nuestro DNA a través de reclutar nuestras células madre. Aquí tenemos el péptido de cobre. Una de las cosas que va a tener es un efecto antiinflamatorio, va a activar a nuestras células madre, va a prevenir la fibrosis y además tiene un efecto antioxidante. En la piel es en donde más se ha estudiado el efecto de estos péptidos de cobre, sobre todo en la reparación de heridas y en la remodelación del colágeno, la elastina y otras proteínas son importantísimas para la piel. Y además, el péptido de cobre se ha visto que suprime genes que están pues codificando para metástasis de cáncer en algunos tipos de cáncer y además tiene un efecto antioxidante muy importante. Entonces, esto es lo que sabemos y lo que se ha estudiado mucho del péptido de cobre. Además, entender que en nuestro cuerpo no hay un solo péptido de cobre, sino hay varios péptidos de cobre. Y la importancia es dónde están. En la sangre tenemos muchísimo cobre, porque quien transporta el cobre es la albúmina, que es la principal proteína de nuestra sangre. Entonces hay mucho cobre en la sangre, pero para que haga su efecto este péptido de cobre, tiene que estar en el sistema nervioso central, tiene que ponerse biodisponible para que los receptores celulares que están allí puedan captarlo y activar los mecanismos de reparación de este péptido. Entonces, sin entrar mucho en detalles, pero lo que nos dice la ciencia sobre el péptido de cobre en cuanto a reparación de DNA, fíjense es que hay todos estos genes que se van a activar, que son para reparación del DNA. Todos estos genes que ustedes ven aquí, los activa el péptido de cobre y son genes que van a reparar errores de replicación en nuestro DNA, por lo tanto, reduciendo estos errores y su expresión. También aquí el péptido de cobre trabaja estimulando muchos genes que para los péptidos de insulina. Ustedes saben que el metabolismo del azúcar y la insulina pues, es fundamental para nuestra homeostasis y muchos procesos, inclusive neoplásicos, es decir, que nos llevan al cáncer, están mediados por cambios en estos receptores. Entonces, otra forma en que este péptido de cobre trabaja reparándonos es modulando la respuesta metabólica de la insulina y otros metabolismos. ¿No? Aquí en cuanto a genes asociados con el dolor, pues también se regulan hacia arriba, es decir, se expresan más. Fíjense la cantidad o el porcentaje de expresión. Por eso son tan efectivos estos parches para controlar el dolor y la inflamación, porque estimulan muchísimo los genes que producen nuestras beta endorfinas, que son formas con las que nuestro cuerpo puede tratar el dolor en forma natural. Y lo mismo, reducir hacia abajo genes que están generando más inflamación, ¿verdad? En el sistema nervioso central. Entonces, es un péptido fabuloso que genera neuroreparación. Y otra cosa súper importante que hace el péptido de cobre es activar todo lo que es nuestra defensa contra la oxidación. Ustedes saben, y bueno, como estamos en un planeta que utilizamos oxígeno para todos nuestros procesos metabólicos, pues una de las consecuencias de utilizar oxígeno es que nos estamos oxidando y en nuestros procesos metabólicos se producen un montón de radicales libres de oxígeno como estos de aquí, que van a dañar absolutamente todos nuestros procesos celulares y es una de las principales fuentes o de principales señales que nuestra célula tiene para saber que está envejeciendo, que se está haciendo más vieja, es a través de la oxidación. Entonces también vean la cantidad, el potente estímulo que tiene el péptido de cobre hacia los genes que codifican las enzimas y los sistemas antioxidantes celulares. Entonces, todos estos mecanismos de reparación se estimulan por el famoso péptido de cobre. Todo esto, ya que leí todo esto, dije, bueno, pues llegó el momento de probar esa tecnología a mí misma. Entonces, ¿cómo la voy a probar? Pues además de que me voy a poner el parche y voy a ver cómo estoy. Y para esto les quiero platicar que esta tecnología pues llegó a mis manos hace un par de meses. Y hace un par de meses yo venía arrastrando una depresión que puedo pues relacionar perfectamente con que el año pasado cumplí 50 años y me pegó la depre de los 50 como tal, ¿no? De repente uno siente que no ha logrado sus objetivos o que no está donde quiere a los 50 años y la verdad es que estaba yo bastante deprimido. Y cuando uno está deprimido, además cuesta trabajo decirlo, cuesta trabajo pedir ayuda, cuesta trabajo salir por sí solo y la verdad es que estaba yo nada más pues yendo por ahí con mi depresión sin poder hacer, perdón, mucho. Y tenemos en la clínica un equipo de diagnóstico que es este escáner de bioimpedancia, que entre otras cosas, en forma invasiva y en menos de 5 minutos nos ayuda a detectar todos estos factores de riesgo a través de la integración de estas tecnologías, ¿no? Se ponen unos electrodos como tiene este paciente en la frente, las manos están en otras placas de metal que son también electrodos, tiene un baumanómetro para tomar la presión en un brazo,
tiene un oxímetro en otro de sus dedos y hay otras placas, otros electrodos de metal en los pies. Entonces mandamos electricidad a través del cuerpo y tenemos una evaluación no invasiva en 5 minutos para ver qué está pasando con nuestros pacientes y poderles dar un seguimiento. Entonces, bueno, les digo que yo estaba bien deprimido cuando llegó la tecnología y dije, bueno, pues me voy a poner los parches, pero me voy a hacer un registro o me voy a estar haciendo registros progresivos mientras los uso para estar documentando los progresos. Además, les quiero decir que este escáner diagnóstico lo han utilizado para muchas o para varios de los artículos que están referidos y que acerca de la tecnología de Lightwave, porque es una forma muy sencilla de medir la electricidad de nuestro cuerpo. Y si estamos metiendo un fotón, pues estamos alterando ese equilibrio electrónico en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, por eso elegí esta forma de medirlo, además porque la tengo ahí y como es no invasiva, no me tengo que picar las venas ni nada, ni sacar sangre, sino es un registro completamente indoloro y lo podemos hacer en 5 minutos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Así estaba yo, este es un cerebro deprimido, los colores no son buenos, lo que se ve gris es lo que está normal. Por ejemplo, esta área que se ve morada, si pudiéramos ver sus valores, pues tiene muy poco oxígeno, muy poco ATP, casi no tiene energía, la presión está muy baja. Esta área en rojo, al contrario, la presión está elevada y está trabajando con sobrecarga, tanto de dióxido de carbono como de oxígeno, como de ATP. Y en estas zonas que se ven de otros colorcitos verdecito y moradito. Aquí también la oxigenación está más baja, pero menos baja que acá. Y también la estimulación eléctrica, la cantidad de ATP, de energía mitocondrial que podemos ver en esas zonas, pues era más baja. Entonces, bueno, esta imagen, les digo, fue antes de los parches y la que les voy a mostrar a continuación fue después de 2 semanas de usarlos. ¿Qué parches estuve usando? Estuve usando el X39 para activar mis células madre y además el parche de Silent Nights porque uno de mis problemas es que tenía yo mucho insomnio. Entonces, si ustedes ven aquí, como les decía yo, lo que se ve gris está normal. Entonces, después de tener un cerebro con poco oxígeno, presión elevada, poco ATP, en 2 semanas se normalizó el funcionamiento de ese cerebro. Y no solamente la imagen, ¿no? La verdad es que si les digo cómo me sentía yo, la depresión se me quitó en 3 días. Y yo, la verdad, en años de medicina funcional, nunca había visto una tecnología que tan rápido le pudiera devolver la coherencia eléctrica, el equilibrio bioeléctrico a un sistema biológico. De verdad fue impresionante. Esta imagen, como les digo, es a 2 semanas de usar los parches. Otra de las cosas que vemos con el escáner es cómo está el sistema nervioso autónomo. Y entonces les pongo esta imagen también, en donde lo que estamos viendo es primero la columna, los huesos, la médula espinal, esas rayitas que son los nervios que van a los diferentes órganos. Y lo que estamos viendo aquí, estos son los ganglios del sistema nervioso autónomo. Para los que no saben qué es el sistema nervioso autónomo, es el que controla todas las funciones que no hacemos conscientes. Por ejemplo, ahorita su corazón está latiendo a un ritmo, no sé, de 60, 70 latidos por minuto, pero ustedes no están teniéndole que dar una orden consciente al corazón 70 veces en un minuto, late, 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 late. El corazón solito lleva ese automatismo de acuerdo al estímulo que tiene el sistema nervioso autónomo. Y para los que quieren saber un poco más, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Una se llama la rama simpática y va por adrenalina. Quiere decir que esa rama simpática de adrenalina eleva la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial, hace que el hígado libere más azúcar, hace que el páncreas libere más insulina, que las adrenales liberen más hormonas, etcétera. Y por otro lado está la otra rama que es la parasimpática, el nervio vago, ¿verdad? Seguramente muchos han oído hablar de eso. Y esa hace lo opuesto. Si el simpático acelera el corazón, el parasimpático lo desacelera. Si el simpático sube la presión arterial, el parasimpático lo desacelera. Si el simpático aprieta los esfínteres, el parasimpático los relaja. Y entonces, esta es la imagen de alguien que estaba, como estaba yo en ese momento, además de deprimido, en burnout o con este cansancio que va cuando ya estás estado mucho tiempo bajo estrés, ¿verdad? Entonces, lo que está en amarillo en esta imagen está funcionando además, el corazón con taquicardia, hay presión arterial elevada, tenía yo la presión como 140-100 cuando se hizo esta prueba, el hígado liberando más azúcar, ya tenía yo riesgo de tener resistencia a la insulina, prediabetes, etcétera. Entonces, bueno, esta es la imagen y 3 semanas después, perdón, 2 semanas después de usar los parches, igualmente el X39 y el Silent Nights para dormir, todo otra vez normal, como les repito, lo que se ve gris está normal, entonces todo el funcionamiento del sistema nervioso autónomo se normalizó. Tenía yo resistencia a la insulina y el azúcar alto en sangre, eso bajó, la presión alta, eso bajó,
la cabeza zumbando, tal cual, cuando anda uno con mucha presión, también todas esas sensaciones se pudieron controlar y se pudieron controlar muy rápido. Y luego, este es el reporte general del escáner. Eh, Aquí vemos muchísimas funciones, pero quiero hacer énfasis en dos cositas. Primero, el nivel de neurotransmisores, serotonina y dopamina. Fíjense, la serotonina ya estaba baja, la dopamina normal, pero baja, ¿no? Y luego la presión 144/100, como les decía yo, con una elevación por esta participación del simpático, y resistencia a la insulina, inflamación, coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así estaba la respuesta antes, y esto sí fue a los 5 días. Aquí pueden ver la fecha del estudio, el 28 de marzo, y 5 días después, o bueno, una semana después, perdón, el 4 de abril, vean los niveles de neurotransmisores: 653 para la dopamina, la serotonina, 474 para la dopamina, y si los comparábamos como estaban antes, 230 y 179. Entonces hay un incremento importantísimo del nivel de neurotransmisores. Se eliminó la resistencia a la insulina, bajó la inflamación, bajó también el tema de la hipercoagulabilidad. La presión ya está en muchos mejores niveles. Esto fue a la semana, a los 9 días del primer estudio, pero digamos que aquí, si lo vemos ahorita, yo ya tengo una presión de 110/70 y no estoy haciendo nada más que poniéndome los parches. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que esta tecnología maravillosa nos puede aportar. Hay muchísimos beneficios para la salud. La verdad es que una cosa muy importante que hacen estas células, hay que entender que nosotros envejecemos completitos y tenemos cuando nacemos un montón de células madre, pero van envejeciendo con nosotros. Y después de los 50 años, nuestras células madre ya están igual de viejas que nosotros y prácticamente no nos reparan o sirven muy poco para repararnos. Y ahí es donde entra el peptido de cobre para volver a activar tus células madre y que puedas repararte y sentirte de verdad con un nivel de vitalidad como no has experimentado. Además, les confieso algo más. En mi familia tenemos un antecedente muy importante de Alzheimer a nivel familiar, y esa es una de las cosas que a mí me preocupan para mi futuro. Entonces, cuando vi y leí, sobre todo, y cuando entendí que lo más importante que hace para nosotros activar el cuerpo, el peptido de cobre, es activar procesos de neuroreparación, pues obviamente que me interesa muchísimo experimentarlo yo mismo. Se lo quiero compartir a toda mi familia, a todos mis amigos, a la gente que más quiero, porque creo que de verdad es una tecnología de salud tan disruptiva que con una cosa tan sencilla podemos tener efectos tan pronunciados y tan duraderos, porque además es algo que no regresa. Esa reparación de tus células madre no se te va a quitar al paso del tiempo, ahí se te va a quedar de regalo. Entonces, bueno, esta es un poquito la jornada de un médico funcional que llegó a esta tecnología y se maravilló con ella, y les agradezco mucho que lo hayan escuchado. De todas maneras, ahí están mis datos, tanto del consultorio como